Bienvenidos a la clase 1 del curso de control y simulación de procesos. El tema de la clase, modelamiento y simulación. Les habla su docente, Juan Bernardo Restrepo. El primer tema que debemos abordar para tratar el modelamiento es la definición de modelo. Esta definición parte desde un marco global y la vamos acotando hasta un marco específico para nosotros. Un modelo es una representación de un objeto o un fenómeno, cualquiera que éste sea. El objeto puede ser diferente a los que estamos acostumbrados normalmente, que son columnas de destilación, reactores, etcétera, etcétera. El objeto puede ser cualquiera. Vamos a poner un ejemplo. Un arquitecto diseña un apartamento. Para presentar este concepto a sus superiores o incluso al área de ventas, hace una maqueta o ahora, como se estila más comúnmente, un modelado en 3D, un modelo 3D del apartamento. Este modelo es una representación a escala de algo que va a hacer. Entonces, en general, un modelo es cualquier tipo de representación. El modelo científico es un tipo característico de este modelo y lo que estamos representando cuando utilizamos un modelo, cuando creamos un modelo científico, es un objeto o un fenómeno real. Este objeto o este fenómeno real lo podemos representar de muchas formas. El objeto que representamos lo vamos a llamar sistema. Y dependiendo del tipo de sistema, viene nuestro tipo de modelo. Los tres tipos de modelos más comunes en ciencia o las tres clasificaciones más utilizadas para los modelos en ciencia son el modelo in vivo, el modelo in vitro y el modelo in silico o in silicio. El modelo in vivo, como su nombre lo dice, es una representación viva de algo. Por ejemplo, es común realizar experimentos de medicamentos y de otro tipo de sustancias como maquillaje en animales. Se experimenta en animales para ver o para observar la reacción de estos. Y se asume que si en el animal se presenta una reacción adversa al medicamento o a la sustancia que se le suministra, en el humano es posible que se presente. Por ende, el animal es un modelo in vivo de el ser humano. El animal representa a una menor escala al ser humano. El modelo in vivo es muy útil en medicina para lo que habíamos dicho antes, pruebas de medicamentos. El modelo in vitro es, su nombre viene del latín in vitro,
que significa en vidrio. Este término se volvió popular en los años 80 con la fertilización in vitro, que significa fertilización en vidrio, en un vaso de vidrio, en un recipiente de vidrio. Entonces, el modelo in vitro son, por ejemplo, los modelos de laboratorio, o los modelos de laboratorio, no, los laboratorios. Un laboratorio es un modelo in vitro de una planta. Cuando nosotros realizamos experimentos, pequeños experimentos de reacciones en los cursos de química, podemos ver que las mismas reacciones tienen su aplicación en procesos industriales. Estamos representando en un pequeño escenario, como es el laboratorio, un escenario de muchísima más escala, como puede ser una planta química. Por último, el modelo in silico, o en su latín correcto, in silicio, es el modelo computacional. Se llama in silicio porque los chips de computadora, los procesadores y demás, están hechos de silicio. Los modelos computacionales son también representaciones abstractas en un lenguaje matemático e implementados o solucionados utilizando un software y un hardware especial. Software que puede ser de creación propia y hardware que puede ir desde el más sencillo de los dispositivos hasta el más complejo de estos. Un aspecto fundamental para el modelamiento es la definición de sistema. Un sistema es una región del espacio que posee límites reales o imaginarios y que interactúa con sus alrededores a través de estos límites. Es decir, un sistema es cualquier cosa que nosotros definamos que es un sistema. Me explico. Un sistema o el concepto de sistema nos sirve a nosotros para realizar clasificaciones y modularizaciones del mundo. Entender el mundo a través de sus partes, partes que nosotros mismos definimos. Por ejemplo, un caso de esto sería en una planta de procesos químicos, como lo pudieron observar o lo pueden observar si están viendo el curso de plantas 1, son los procesos de pretratamiento, reacción y separación en una planta química, con sus respectivos reciclos entre ellos. Cada uno de esos procesos de pretratamiento comprende varias unidades y tiene unos límites establecidos. El límite son las barreras físicas de todas las unidades que realizan un pretratamiento, sea cual sea la definición de pretratamiento que ustedes estén utilizando en el curso. El sistema de reacción tiene como límites los límites físicos de las unidades en las cuales se producen reacciones. Y el proceso y el sistema de separación tiene como límites físicos las mismas unidades
de separación. Entonces, nos encontramos ante la unidad fundamental de modelamiento, no solo para el ingeniero, en general. Para establecer un modelo hay que definir un sistema. Ese sistema interactúa a través de sus límites con los alrededores. El sistema fundamental que vamos a utilizar nosotros es el volumen de control, que interactúa con sus alrededores a través de una superficie de control. Sobre el volumen de control podemos asumir varias cosas. El volumen de control para la mayoría de modelamientos matemáticos es la unidad fundamental, por ende indivisible. El volumen de control es un sistema en sí mismo. La unión de varios volúmenes de control que interactúan entre sí y con los alrededores también es un sistema. Normalmente solo asumimos flujos de entrada y de salida de materia y energía a nuestros sistemas. Sin embargo, en una definición más amplia, una entrada es todas las acciones que el entorno pueda realizar sobre el sistema y todas las acciones que el sistema pueda realizar sobre el entorno. El volumen de control es un concepto que ustedes llevan utilizando desde balance de materia y energía. Sobre todo los tres primeros ítems de esta diapositiva. No estamos queriendo decir con el primer punto, cuando decimos que es indivisible, que tenemos que escoger como volúmenes de control unidades indivisibles. Vamos a poner un ejemplo simple y vamos a empezar del macroscópico al microscópico. Vamos a tomar un ejemplo que me gusta mucho y es una columna de destilación. Una columna de destilación puede ser dividida en sus partes de rectificación y agotamiento. Estas partes de rectificación y agotamiento pueden ser a su vez divididas por los platos que las componen. Los platos que las componen pueden ser divididos a su vez entre la fase líquido, la fase de vapor y la interfase. Cada una de las fases puede ser dividida en los átomos y las moléculas de las sustancias que las componen. Por ende, cualquiera de estos volúmenes de control que les di, desde la columna de destilación completa hasta los átomos y las moléculas, nos pueden servir de volumen de control. Sin embargo, tenemos que seleccionar dónde vamos a asumir que ese volumen de control es indivisible. Podemos hacer una separación de la columna plato a plato cuando nos convenga y representarla plato a plato. Podemos hacer una separación de la columna en rectificación y agotamiento y utilizar esos conceptos para ilustrar ciertos puntos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que seleccionar dónde es indivisible nuestro modelo, qué tan lejos va. Qué tan lejos va depende de cuál es el volumen de control mínimo de ese sistema. Y ese volumen de control mínimo de ese sistema se asume indivisible. Normalmente en balance de materia
el volumen de control era toda la unidad y se decía que cada unidad era indivisible. Sin embargo, en otras materias ustedes vieron que las unidades las dividían como dividimos la columna de destilación. Pero para un modelo en específico debemos definir en dónde es indivisible o qué tipo de modelo vamos a utilizar mediante la selección del tipo de volumen de control que vamos a seleccionar como indivisible. El volumen de control es un sistema en sí, está en su definición, y la unión de varios volúmenes de control que interactúan también es un sistema. Todo eso viene de la definición principal de volumen de control y de la definición de sistema. Sin embargo, vamos a hacer un cambio de paradigma en este curso. Normalmente, solo se asumen flujos de entrada y de salida de materia y energía en los sistemas. Desde el curso de termodinámica, cuando se vio con un sistema cerrado, semiabierto, abierto, solo se incluyeron entradas de materia y de energía. Sin embargo, hay que ampliar este concepto. ¿Por qué? Porque el entorno de un sistema no lo componen solamente materia y energía, sino también información, y lo componen factores externos que actúan sobre el sistema. Por ejemplo, cuando estoy midiendo la temperatura de un reactor, estoy extrayendo información de este sistema. Sin embargo, no estoy introduciendo en el sistema ni materia ni energía. Cuando estoy abriendo una llave, una válvula, no estoy introduciendo materia y energía al sistema. Solo estoy realizando una acción sobre este, que esa acción desencadene en el aumento de la entrada de materia y energía al sistema. Es una cosa muy distinta de la acción que yo hago sobre él. Un sistema debe poseer límites, entradas, salidas y parámetros. Los parámetros los podemos dividir entre intrínsecos y extrínsecos. Ya definimos los límites, definimos las entradas y las salidas, y los parámetros van a ser las características inherentes del sistema. Intrínsecos, límites que los da la naturaleza, y extrínsecos, límites que fueron dados al sistema por el hombre, por su diseñador, por su creador. Un ejemplo es un reactor. Un parámetro intrínseco del reactor es la densidad de las sustancias químicas que se encuentran en él y que son dependientes de la temperatura,
y la presión. Y un parámetro extrínseco sería el volumen de ese reactor. ¿Por qué el volumen del reactor? El volumen del reactor fue una característica de diseño que un ingeniero tuvo que utilizar, que tuvo que determinar más bien para hacer ese reactor viable. Entonces vamos a decir que los parámetros intrínsecos son los parámetros naturales del sistema, los que da la naturaleza, y los extrínsecos los que da el diseñador. Una característica de un modelo matemático es que debe poseer las mismas características, al menos principales, del sistema que representa. Aquí viene el quid del asunto. ¿Cuáles son las características principales? Y la respuesta es, son las que ustedes necesiten. ¿Cómo es posible que cualquier característica puede ser principal? Miren de nuevo el ejemplo de un reactor. Los modelos ideales del reactor no tienen en cuenta, por ejemplo, para el reactor CSTR, no tienen en cuenta la variación de la concentración con ninguna coordenada espacial. Es decir, no nos importa cómo varía la concentración con respecto al volumen del reactor. Esa es la característica principal que hemos decidido. Dada la definición de entradas, parámetros y salidas, podemos clasificar las utilidades de un modelo matemático. El modelo matemático tiene tres utilidades: simulación, diseño y control. Y estas utilidades representan el 99.9% de lo que nosotros podemos hacer con un modelo matemático. ¿A qué definimos simulación? La simulación es el simple acto de predecir el futuro, de predecir con hechos científicos el futuro. En la simulación conocemos las entradas. Volvamos a poner el ejemplo de un reactor, que creo que es el ejemplo más cercano que tenemos ustedes, porque o están viendo diseño de reactores o lo acaban de ver. Conocemos las entradas del sistema. Si definimos como nuestro volumen de control el recipiente de reacción, las paredes internas de nuestro recipiente de reacción, para realizar nuestro balance de materia e incluso el balance de energía, vamos a definir como entradas los flujos de materia con todas sus propiedades: concentración, temperatura y flujo máximo. Esas serían las entradas. También
tendríamos los parámetros dados. Por ejemplo, el volumen de reacción, las propiedades físicas. Pero no sabríamos cuáles son las salidas. Por ejemplo, la conversión. Entonces, dados esos parámetros y esas entradas, simular consiste en hallar las salidas. Y ese es un ejercicio típico de diseño de reactores en su parte inicial, de la materia de diseño de reactores, no del diseño de reactores sí como disciplina, de la materia de diseño de reactores en su parte inicial. Dado este reactor, ¿cuál es la conversión? Eso es realizar una simulación. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo, vamos a definir qué es el diseño. El diseño es cuando conozco las entradas y las salidas, pero no conozco los parámetros. En diseño de reactores nos dan en los problemas las características de flujo másico, concentraciones y temperaturas de todas las reacciones involucradas. Y nos dicen la conversión deseada. La labor de diseño consiste en hallar las dimensiones del reactor, o sea, los parámetros extrínsecos, porque los parámetros intrínsecos los debemos conocer porque son los parámetros del sistema. Los parámetros del sistema me refiero a los parámetros naturales del sistema, concentración, capacidad calorífica, densidad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos determinar los parámetros extrínsecos, como por ejemplo el volumen del reactor, la cantidad de catalizador que éste debe llevar, que se asocia con el volumen y con la densidad del catalizador. Entonces, al final de cuentas, diseñar un reactor es hallar el volumen para que la reacción ocurra. En este caso específico y para el nivel de diseño del que estamos hablando. Ahora, cuando se tienen los parámetros y las salidas del sistema, o sea, sé qué sistema tengo y qué deseo del sistema. Por ejemplo, tengo el reactor completamente definido y tengo la conversión que deseo de este. Debo hallar las entradas del mismo. ¿Y las entradas qué serían? Los flujos másicos, las concentraciones y las temperaturas de las corrientes de entrada, tal que se cumplan las condiciones de salida. El control tiene una componente extra a todo lo que hemos discutido hasta el momento. El control es siempre dinámico. Entonces, las salidas que quiero
están en función del tiempo y van a ser un comportamiento específico. Los parámetros van a ser estáticos, pero las entradas también van a ser variables en el tiempo. Entonces, el sistema, el control es ¿qué acciones puedo realizar sobre un sistema determinado para obtener las salidas deseadas? Si ven, estas definiciones abarcan casi todo el pregrado de ingeniería química. Y empezamos con pequeñas simulaciones en balance de materia, termodinámica. Pasamos a pequeños diseños en operaciones de separación. En todas las operaciones de separación realizamos pequeños diseños de intercambiadores de calor, de columnas de destilación, tuberías, acoples. Y por último, llegamos al control. Vamos a hablar de los tipos de modelo según su naturaleza. Vamos a clasificar los modelos, que son clasificaciones o modularizaciones del mundo, en sus propias categorías. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de acercarse y de describir los fenómenos naturales. La primera, de caja blanca, un modelo de caja blanca. Esta es la herramienta del profesional de las ciencias básicas, del científico. Utilizar principios físicos y químicos que rigen el sistema para construir su representación. Solamente principios físicos y químicos. Deducir todo a partir de teorías y propiedades conocidas. Eso es un modelo de caja blanca. Por el contrario, un modelo de caja negra desprecia cualquier tipo de conocimiento sobre los principios físicos y químicos que rigen el sistema y solo se centra en determinar una relación entre la entrada y la salida del sistema. Normalmente esas relaciones son relaciones matemáticas simples o relaciones estadísticas. Entonces tenemos los modelos de caja blanca que son puramente fenomenológicos y el modelo de caja negra que es puramente empírico. Recojo información de la naturaleza y obtengo por algún medio o algún artilugio que nada tiene que ver con los principios físicos y químicos del sistema, un modelo que me correlacione las entradas del sistema con las salidas. Los ingenieros no somos ni completamente teóricos ni completamente
empíricos. Por ende, nosotros vamos a utilizar, en la mayoría de los casos, modelos semifísicos o de caja gris, en los cuales vamos a utilizar tanto el conocimiento fenomenológico que tengamos del sistema como cualquier relación empírica que nos sea de servicio. Un ejemplo de modelo de caja blanca son los modelos gravitacionales, donde los científicos predicen de manera muy precisa, basado en principios puramente físicos, las ecuaciones que rigen el sistema. Un modelo de caja negra puede ser las ecuaciones con las cuales determinamos la capacidad calorífica a presión constante. Sabemos que es un polinomio de orden n. Sin embargo, el origen polinómico de estas expresiones no tiene una demostración basada en principios físicos y químicos. Simplemente se ajusta. Ahora, un modelo semifísico o de caja gris es aquel modelo, por ejemplo, y de nuevo vuelvo al mismo ejemplo que utilizamos en un reactor o en una reacción química, en la cual definimos los órdenes de la reacción, definimos las ecuaciones químicas que la rigen, los pasos de la cinética y obtenemos un modelo. Pero ¿qué hacemos con ese modelo? Ese modelo ajustamos unas variables, constantes de reacción, órdenes de reacción, para obtener de manera precisa los datos que hemos obtenido en el experimento. Entonces, lo que vamos a utilizar en la materia es sí o sí el modelo semifísico de base fenomenológica o modelo de caja gris. Según el tipo de objeto de modelamiento y de características principales que deseamos definir, vamos a tener diferentes tipos de ecuaciones a resolver. Este es el caso de los modelos en los cuales las variables no admitan variación de las mismas con respecto a su posición espacial, a diferencia de los modelos que sí la admiten. Los modelos que no la admiten van a presentar ecuaciones diferenciales ordinarias y los modelos que sí la admiten van a ser representados por ecuaciones diferenciales parciales. El ejemplo de esto y el ejemplo más palpable es un reactor CSTR dinámico, cuya ecuación sería una ecuación diferencial ordinaria, donde la concentración varía con el tiempo, pero ninguna de las otras propiedades varía con la posición espacial. En cambio, un modelo dinámico de un reactor PFR, la concentración del reactivo o la concentración
del producto van a variar tanto con el tiempo como con en qué punto del reactor nos encontremos. Por ende, estos son ejemplos claros de este tipo de modelos. También podemos clasificar los tipos de modelos según su naturaleza causal. El determinismo, como doctrina filosófica, tiene que ver con una inherente conexión entre la causa y la consecuencia. Causa y efecto, acción y reacción. Desde el punto de vista más extremo, se dice o se puede decir que si conocemos el estado de un sistema en un tiempo dado, podemos conocer todo su futuro. Por otro lado, la estocástica tiene que ver con la inclusión de variables aleatorias y el trabajo con ellas. Por ende, son disciplinas matemáticas que usan herramientas distintas. Los modelos deterministas son lo que nosotros conocemos de toda la vida de física y los modelos estocásticos tienen un uso extensivo de estadística. Un ejemplo claro de determinismo versus estocástica o aleatoriedad son los postulados de física moderna. Y lo que vimos en química de la naturaleza del átomo, de la ecuación de onda y de la región posible de encontrar un electrón, de los niveles de energía. Se entendía el átomo de una manera en la cual tenía un núcleo y los electrones orbitaban alrededor de él. Ahora, la física moderna nos dice que el átomo tiene un núcleo, que los electrones orbitan a su alrededor, pero que estos se encuentran en regiones de probabilidad, lo que es un contraste directo con el electrón orbitando, siguiendo una órbita elíptica como se dibuja tan seguido. Ahora el electrón se encuentra aleatoriamente en una región de probabilidad. Más aún, es imposible saber la velocidad y la posición de dicho electrón al mismo tiempo, porque al medirlo lo estaría afectando. Podemos clasificar los modelos también según sus variables, más específicamente según el tipo de variables. Las variables continuas y las variables discretas. En la imagen se ven un par de ejemplos de cómo funcionan estas variables. El dominio de las variables continuas son los reales y el dominio de las variables discretas son los números naturales. Hablar de conjuntos de partida y conjuntos de llegada y dominio de funciones es un poco impreciso y bastante abstracto. Vamos a mostrar un caso en el cual
estamos utilizando, sin saberlo, matemática discreta o modelos o ecuaciones discretas. Por ejemplo, cuando tomamos datos en el laboratorio, lo hacemos a intervalos de tiempo fijos. Generalmente son múltiplos de un espacio de tiempo prudencial. Por ejemplo, en el monitoreo de un proceso de temperatura, como se ve en la tabla, podemos ver que estamos utilizando múltiplos de 5 y que cada 5 unidades de tiempo estamos tomando la temperatura y la estamos anotando. Con eso creamos un conjunto de partida discreto que tiene un conjunto de llegada temperatura, conjunto de partida tiempo, que tiene un conjunto de llegada temperatura en los reales. Con estos datos, nosotros alimentamos los modelos, hacemos cálculos y determinamos constantes y parámetros de intercambiadores de calor, torres de destilación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo hacemos en diseño de reactores. En diseño de reactores, cuando se trabajan experimentos de cinética, se toma la concentración cada cierto tiempo. Y tenemos un conjunto de partida entero, de los números enteros, a un conjunto de llegada de concentraciones, conjunto de partida a tiempo, a un conjunto de concentraciones, de llegada de concentraciones en los reales. Estas son indudablemente funciones discretas y las trabajamos cotidianamente. Otra aplicación importante de la matemática discreta y de las aproximaciones discretas de sistemas continuos es el curso de matemáticas 5 cuando se ven los métodos numéricos. Los métodos numéricos son aproximaciones discretas de procesos continuos. Podemos clasificar los modelos de acuerdo a su naturaleza matemática. Dada una función f de x, cuyo conjunto de partida van a ser las x y cuyo conjunto de llegada va a ser f de x, ambos que pertenecen a los reales. No toquemos el tema matricial ni vectorial por el momento. Es lineal esta relación entre x y f de x, a la cual llamo función, una relación entre un conjunto de partida donde el conjunto de partida tiene y solo una imagen. En el conjunto de llegada es lineal si se mantienen estas relaciones. Es decir, si escalo el conjunto de partida, o sea, si defino de nuevo mi conjunto de partida como AX, entonces mi conjunto de llegada va a ser directamente proporcional a la escala que utilicé en el conjunto de partida. Ahora, también va a ser lineal esta función si la suma, si a mi conjunto de partida le sumo otro conjunto de partida y su imagen, o sea, el conjunto de llegada,
es la misma imagen de los conjuntos de partida tomados individualmente. Es la suma de las imágenes de los conjuntos de partida tomadas individualmente. ¿Esto qué me dice? Que mi sistema es de escala proporcional, de escala lineal, y que lo puedo expresar cuando sea necesario como la suma de dos funciones. Veamos el ejemplo de la integral. La integral es el volumen. Entonces, para hallar el volumen de estas dos funciones, siendo la integral un operador lineal, me basta hacer la integral de ambas, sumar la integral de ambas funciones por separado. ¿Esto qué me dice? Que el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales. Si interpretamos la integral como un volumen. Ahora, vamos a aplicar esta definición para saber cuál de estos sistemas es lineal y cuál es no lineal. Vamos a comenzar descartando el que es más obvio que sea no lineal, que es este. Y vamos a concentrarnos en estos dos. La ecuación de este primer sistema podríamos decir que de manera genérica es una recta que no pasa por el origen, es y, que es igual a x más b. Y esta, digamos que esta es y1. Y x1. Mi conjunto de partida es x y mi conjunto de llegada es y. Y este es claramente una recta que pasa por el origen. Entonces miremos las propiedades de linealidad. Siendo el conjunto de partida x y el conjunto de llegada y intermediados por una función f de x. Esa función f de x es esta para este caso y esta para este otro caso. Para este caso y para este otro caso. Entonces empecemos con el principio de homogeneidad. Miremos si y1 cumple el principio de homogeneidad. Entonces vamos a utilizar letras griegas aquí. Vamos a utilizar el conjunto de partida alfa x. Y el conjunto de llegada entonces sería y1 vamos a hacerlo más ordenado. El conjunto de partida es alfa x y el conjunto de llegada para el caso 2, para el caso 1
perdón, es A alfa X más B. Como vemos, esta siendo la relación entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada, esta función de X, para que el sistema fuese lineal, esto debía valer alfa por f de x, siendo f de x y1, tendría que valer a alfa x más b por alfa. Por ende, esta función es no lineal. Ojo, no lineal. Solamente demostrando que no cumple el principio de linealidad, perdón, de homogeneidad, puedo demostrar que el sistema no es lineal. Ahora, tomemos el conjunto de partida de la segunda función. Conjunto de partida de la segunda función de f de x es A, tiene el conjunto de partida de x tiene un conjunto de llegada a x2. Ok, si escalo con una variable alfa, con una constante alfa, perdón, ese conjunto de partida, el conjunto de llegada aplicando y2 es A alfa x2, lo que muestra directamente que la relación entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada se escaló de manera igual con una magnitud alfa, lo que me dice que este sistema es lineal. La herramienta más poderosa de modelamiento que tenemos los ingenieros químicos es el uso de los balances de materia, energía y cantidad de movimiento. Si bien en este curso nos vamos a centrar mucho en los balances de materia y energía, porque el balance de cantidad de movimiento tiene una dificultad especial, puesto que es bastante difícil su solución, ecuaciones de Navier-Stokes, y la solución simultánea de balances de materia, energía y cantidad de movimiento pertenecen más al campo de los fenómenos de transporte aplicados al modelamiento en varias dimensiones que al, modelamiento en un sentido muy básico. Entonces, por el momento, el balance de materia y el balance de energía va a ser nuestras herramientas. Ahora, siempre va a ser sobre el volumen de control, sobre el volumen de control. Ese sistema que hemos determinado como unidad mínima de modelamiento e indivisible. Noten ustedes que el modelamiento que vamos a hacer es un modelamiento dinámico, por ende los términos de acumulación van a ser diferentes. De cero, la acumulación de masa siempre va a ser la variación de la masa
contenida en el volumen de control. Esta masa es la masa contenida en el volumen de control. Esta masa es la masa contenida en el volumen de control y la acumulación en el balance de energía va a ser la acumulación de toda la energía contenida en el volumen de control. En algunos casos, esta energía comprende la energía cinética, la energía interna y la energía potencial. Si bien las entradas y salidas pueden ser flujos másicos, también podemos tener entradas y salidas que sean provenientes de difusión. Entonces, para ese tipo de entradas y salidas, podemos utilizar reacciones auxiliares. Por ejemplo, una entrada de calor en un intercambiador de calor no es una entrada convectiva, sino que vamos a utilizar los principios de transferencia de calor. Los principios de transferencia de calor. Entonces, el modelamiento de entradas y salidas podemos utilizar termodinámica y mecánica de fluidos. Relaciones auxiliares provenientes de esto, por ejemplo, la ecuación de transferencia de calor, Q es igual a UA por delta de T, sería una relación auxiliar que define una entrada de calor que no es convectiva, que no es un flujo. Las relaciones de equilibrio son relaciones termodinámicas que vamos a utilizar constantemente, por ejemplo, para establecer relaciones entre variables. La generación de materia y de energía tienen inequívocamente que ver con la cinética química. En el caso del balance de energía, con la cinética química y la termodinámica. Entonces, vamos a tomar el balance de materia y el balance de energía sobre el volumen de control como una especie de esqueleto que vamos a completar utilizando lo que hemos aprendido a través de la carrera. Para realizar un modelado correcto, vamos a utilizar varios pasos de modelamiento. El primer paso consiste en la elaboración de una descripción verbal y un diagrama de flujo del proceso del problema que se complementen. El paso 2 será fijar un nivel de detalle para el modelo de acuerdo con su uso. Paso 2. Formular una hipótesis de modelado. Este paso consiste en la escritura breve
pero completa de una hipótesis sobre cómo opera el proceso que se modela. El papel fundamental de la hipótesis de modelado es proveer supuestos de operación adecuados para dar una explicación. Un ejemplo claro de modelamiento es un proceso de mezclado. Vamos a tomar el proceso de mezclado de la figura 2.1, que es un modelo más general de la versión de la figura 1.3 del libro. Pueden ir a revisar leer el contenido del libro, las diferencias entre ambos modelamientos. Y vamos a hacer el paso 1. ¿Qué es el paso 1? Modelo verbal. ¿El modelo verbal qué es? El modelo verbal es una descripción detallada, pero concisa, del funcionamiento de un o del sistema que estamos modelando. En este caso es un mezclador. El mezclador se describe de manera simple como un tanque agitado al cual entran dos corrientes con un flujo másico, W y una fracción másica X. Ambas corrientes se homogenizan producto de la agitación fuerte y constante dentro del tanque para producir una corriente de salida de composición de fracción másica X y flujo W. Ahora, ¿a qué nos referimos con el nivel de detalle? El nivel de detalle, en este caso, se refiere a cuál es mi unidad mínima de modelamiento. En este caso, puedo tomar varias unidades mínimas de modelamiento. Puedo modelar, por ejemplo, a nivel molecular, y lo que tendría sería un problema bastante complejo. Puedo modelar utilizando los balances de materia, energía y cantidad de movimiento y utilizar un modelo complejo en 3 dimensiones, utilizando un volumen de control diferencial dentro del fluido. Entonces podemos decir que podemos utilizar un volumen de control diferencial dentro del fluido y utilizar las ecuaciones de balance de materia, energía y cantidad de movimiento simultáneamente para definir el sistema. También podemos tomar como volumen de control las paredes internas de nuestro sistema.
o los límites físicos del sistema. Entonces, de cada nivel de detalle van a surgir ecuaciones diferentes. A nivel molecular, lo que van a salir son ecuaciones de simulación molecular. Aquí del volumen de control diferencial nos van a salir ecuaciones muy parecidas a las que utilizamos en el BIRD. Y si tomamos las paredes del sistema, vamos a poder obtener un modelo simple, pero bastante útil, que nos va a representar con un margen de error pequeño el comportamiento de un mezclador. Ahora, con esto, con este diagrama podemos hacer un diagrama diferente que incluiría nuestro volumen de control, las dos entradas, el flujo 1 y el flujo 2, y el flujo de salida. Y con esto definimos que el nivel de detalle es macroscópico e integral, porque estamos tomando el volumen de manera integral del sistema y no el volumen diferencial. Ahora, las hipótesis de modelado. Las hipótesis de modelado son un asunto que parece complejo, sin embargo, no lo es tanto. En este sistema, yo puedo plantear varias hipótesis. Y estas hipótesis me van a complementar me van a complementar el modelo verbal o la descripción verbal del sistema. Entonces, la primera hipótesis de modelado que voy a hacer es que este mezclador opera a temperatura constante. Cuando digo que mi mezclador opera a temperatura constante, estoy diciendo que el balance de energía no es necesario. También puedo decir que el trabajo es despreciable, trabajo de eje es despreciable, por lo mismo que la temperatura es constante. Voy a decir también, al decir que tiene temperatura constante, que las densidades permanecen constantes. Que las densidades permanecen constantes. Puedo decir también, podría decir también, dependiendo de lo que yo desee en mi modelo, que el volumen es constante o que el volumen es variable. ¿De qué depende esto? Por ejemplo, en el sistema 1.3 del libro, aquí existe una línea de sobreflujo. O sea que si el volumen
aumenta de este punto, se va por la línea de sobreflujo. Entonces, como esta es una versión muchísimo más general del sistema 1.3, vamos a decir que el volumen de líquido contenido varía. Listo. ¿Y qué pasa cuando el volumen varía? Que necesariamente W es diferente de la suma de W1 más W2. Podemos decir también que aquí solo hay un soluto y un solvente. 4, como utilizamos un volumen de control integral y dijimos que el tanque estaba agitado fuertemente, vamos a asumir también mezcla completa También puedo decir que el flujo másico W es una función de la altura del líquido en el tanque. Estas son las hipótesis que yo realicé hasta el momento. Si hay más hipótesis, por favor, déjenlas en los comentarios del video. El paso 3 dentro del modelamiento es definir tantos sistemas de proceso como sean necesarios sobre el proceso que estamos modelando. Este paso es muy necesario en sistemas más complejos. Sin embargo, es importante ilustrar. Nosotros seleccionamos un volumen de control para poder realizar las hipótesis de modelado sobre este. Vamos a verificar que dicho volumen de control es suficiente o lo tenemos que subdividir en otros volúmenes de control. Primer paso, buscar separaciones físicas en el equipo de proceso tales como paredes o membranas. Dentro del volumen de control que nosotros seleccionamos, no hay ni paredes ni membranas. Entonces, es un buen candidato a volumen de control. Buscar la existencia de diferentes fases en el equipo de proceso, líquido, gas, sólidos, etc. Nosotros asumimos también
que en este candidato a volumen de control, el líquido solo tenía un soluto y un solvente. Y posiblemente tenemos que agregar una hipótesis donde nos diga si hay o no hay precipitaciones. Entonces, añadamos la hipótesis, no existen precipitaciones. Y el último paso es suponer límites arbitrarios cuando una porción del proceso requiera atención especial. Una porción del proceso que podría requerir atención especial sería, sin lugar a dudas, las aspas. Pero el nivel de detalle del sistema, que es integral, o sea, es un balance macroscópico sobre un volumen de control integral, no requiere un modelamiento especial sobre las aspas. Un modelo diferencial, me refiero a que yo tome una porción de fluido como volumen de control y esa porción de fluido tenga entradas por todos los ejes y salidas por todos los ejes, así como esfuerzos y transferencia, si me exige que esta aspa sea una condición de frontera móvil. Por ende, el sistema de proceso o los sistemas de proceso que los sistemas de proceso que seleccionamos o el sistema de proceso que seleccionamos nos permite modelar el sistema adecuadamente como lo exige el nivel de detalle. El paso 4 es aplicar el principio de conservación sobre cada uno de los sistemas de proceso. Ya habíamos visto que los sistemas de proceso se van a corresponder con nuestros volúmenes de control. Un volumen de control es candidato a sistema de proceso una vez que hayamos descartado el paso 3. Entonces se debe hacer el balance total de masa, el balance por componente y el balance de energía. El balance de energía siempre es 1. Los balances de materia para este sistema son simples. Vamos a hacer el balance global. La variación de la masa total
en el volumen de control seleccionado o en el sistema de proceso seleccionado en el tiempo es igual al flujo másico de entrada. El flujo másico de entrada va a ser W1 más W2 menos el flujo másico de salida. De este flujo másico podemos utilizar la hipótesis de modelado de que la densidad es constante porque las temperaturas son constantes y decir que la masa es igual al volumen por la densidad. Si asumimos un área transversal constante, si tenemos un área transversal que es igual a una constante, entonces el flujo másico se nos convierte en área por altura. Ya habíamos dicho que era la altura del líquido en el tanque por la densidad. Ahora, si diferenciamos la masa con respecto al tiempo, vemos que el área es constante, sale de la diferencial, la densidad es constante, sale del diferencial y vamos a tener la altura en el tiempo. Y utilizando otra de las hipótesis de modelado, vamos a decir que el flujo de salida es una función de la altura. Normalmente se dice que es una constante por la raíz de la altura, dependiendo del tipo de modelamiento que queramos hacer o de las presunciones. Entonces voy a asumir esto ahora. Miren que a medida que voy realizando el modelo, voy añadiendo hipótesis de modelado o complementándolas, como en este caso. Ahora, este balance va a quedar de la siguiente manera. Área por densidad
por la variación de la altura en el tiempo es igual a el flujo másico 1 más el flujo másico 2 menos K por la raíz de H. Se puede seguir con el balance de materia por componente. Como solo tenemos un componente, el balance de materia del componente 1 como solo tenemos un soluto, vamos a hacer el balance de materia del soluto. El balance de materia del soluto es el flujo 1 de soluto más el flujo 2 de soluto menos el flujo de soluto. Resulta que el flujo 1 de soluto lo puedo expresar en función de las variables que ya había definido. W1 de soluto va a ser igual al flujo total de entrada por X1. Análogamente lo puedo hacer con X2 y análogamente también lo puedo hacer con la salida. Similarmente, puedo decir que la masa de soluto contenida en el volumen de control va a ser igual a la masa total por X. Estamos diciendo que el tanque está completamente agitado, por ende la concentración de X dentro del tanque es igual a la concentración de salida, y puedo reemplazar completamente la masa total de lo que habíamos derivado anteriormente. Y decir que la masa del soluto es área por altura por densidad, y la variación de la masa de soluto en el tiempo va a ser igual a área, que es constante, densidad, que es constante,
y el diferencial de la altura por X en el tiempo. Ya dijimos que la altura aquí, ya dijimos que aquí, ya dijimos que la altura varía con el tiempo. Entonces, no podemos sacarla del diferencial. En resumen, el balance por componente sería el área que es constante por la densidad que es constante multiplicado por la variación del producto de la altura por la composición en el tiempo, y esto sería igual a W1 por X1 más W2 por X2 menos W. ¿Y W cuánto vale? K raíz de H por X. Y con los datos que tenemos, este es el mejor modelo que hemos podido encontrar. Solo queda expandir esto. Y utilizando la regla de la derivada de un producto, voy a decir que esta es X de H de T más H de X de T, donde de H de T la puedo despejar de acá. El paso 5 aplica para procesos muchísimo más complejos y es seleccionar las ecuaciones dinámicas por información valiosa para cumplir con el objetivo del modelo. Muchas veces se tiene tantísima información, tantísimas hipótesis y tantísimas ecuaciones auxiliares que hay que eliminar algunas que son redundantes y algunas que son superfluas. O sea, de nuevo, realizar algunas suposiciones que me definan qué es superfluo y qué no. Entonces, por ejemplo, nosotros realizamos un balance de materia para un balance de materia total y un balance de materia por componente, pero hay dos componentes, soluto y solvente. En la diapositiva anterior solo modelamos el soluto, porque el solvente es redundante, o sea, es linealmente dependiente. Solo puedo modelar con un balance de materia C menos 1 componentes más el balance global, que son C balances. Tengo entonces dos componentes que son soluto y solvente
menos 1 más un balance global, lo que me da 2 ecuaciones. Por ende, no tengo ecuaciones superfluas. Si se hace bien el paso de modelamiento, es posible que el paso 5 sea muy sencillo. El paso 4 de modelamiento es posible que el paso 5 sea muy sencillo y si no, vamos a tener que devolvernos de un lado a otro y de un lado a otro del 5 al 4, del 4 al 5, hasta que logramos obtener un modelo suficiente. El paso 6 va un poco más allá del ejemplo que tenemos a mano y es definir las ecuaciones de diseño básicas esenciales, los parámetros y las variables y las constantes conocidas en cada sistema de proceso. Una vez hemos realizado todas las ecuaciones, hemos realizado todos los balances, tenemos que determinar qué información tenemos. Valores de los flujos, valores de las concentraciones, qué tenemos y qué nos falta. Esto tiene que coincidir con el uso que le vamos a dar al modelo. Ya sabemos que los modelos se pueden usar para modelamiento, el modelamiento, perdón, se puede usar para simulación, diseño y control. Entonces no estamos diciendo que ninguno de estos modelos particularmente se vaya a usar ni para simulación, ni para modelamiento, ni para control, sino que en general ya debemos tener el modelo se genera por una necesidad. Entonces, esta necesidad nos dicta cuáles variables tenemos que tener definidas y cuáles variables no. Si al realizar el paso 6 determinamos que hacen falta parámetros en cada sistema, debemos buscar ecuaciones constitutivas o expresiones que nos permitan hallar esos valores numéricamente. Para eso, ¿a dónde vamos? Vamos a las ciencias básicas y a las ciencias básicas de ingeniería. Por ejemplo, la termodinámica, la mecánica de fluidos, la ecuación de gas ideal, es una de las herramientas más poderosas que tenemos siempre y cuando estemos dentro de las condiciones adecuadas para determinar los parámetros necesarios para que el modelo sea solucionable. El paso 8 y el paso 9 parecen ser simples. Sin embargo, la verificación de los grados de libertad de modelamiento nos debe dar 0. Las ecuaciones y las incógnitas del modelo para dicha aplicación, para la aplicación que tenemos predeterminada para el mismo, deben ser iguales a 0 y después el último paso es codificar el modelo y dar solución al mismo. Es importante utilizar minúsculas para las variables dinámicas. ¿Por qué minúsculas? Para ahorrar en la notación. Si utilizamos mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, para la concentración de un reactivo A,
en el tiempo, no la vamos a confundir con la concentración del reactivo A, que no está en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Es supremamente importante dentro del curso de control manejar un lenguaje común. Ese lenguaje común van a ser las matemáticas. Y vamos a utilizar cierto tipo de variables. La T minúscula para el tiempo, la S minúscula para la variable de Laplace, la S minúscula para la variable de Laplace, omega para las frecuencias y esta para los ángulos de fase, phi para los ángulos de fase. Si bien existen dos tipos de simulación, la simulación dinámica y la simulación estática, siendo la simulación estática la solución de ecuaciones de balance, donde las entradas menos las salidas más o menos las generaciones son iguales a 0, a esto lo vamos a llamar estático o estado estacionario. En el estado estacionario, las variables de entrada que sean parte de las condiciones de operación, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, el flujo 1, que es una condición de operación que se debe dar en el reactor, bueno, en el mezclador, en un reactor o en un mezclador. Siempre que esté dada, siempre que sea dada, la vamos a anotar con una barra. Encima, esto nos va a decir que es una condición nominal de operación. La condición nominal de operación. La condición nominal de operación es supremamente importante. Tener las condiciones nominales de operación es supremamente importante.
una vez que resolvemos este sistema, utilizando las condiciones nominales de operación, vamos a encontrar las salidas que permiten que esas condiciones nominales de operación se cumplan, y a esas salidas las vamos a llamar estados estacionarios, y las vamos a anotar con el asterisco. De nuevo, al resolver un modelo dinámico, vamos a anotar todas las condiciones nominales de operación y las vamos a anotar siempre con una barra, y los estados estacionarios son las salidas que hacen cero esta ecuación. Dadas unas condiciones nominales, puedo hallar unos estados estacionarios, unas salidas que hacen cero los balances, y esas salidas las voy a llamar estados estacionarios. Las actividades para esta semana consisten en leer el ejemplo avanzado, leer el capítulo 2 y estudiar los ejemplos representativos que ahí se enumeran o que ahí se presentan, y realizar los ejercicios 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.15. Hay un sitio para estudiantes en el apéndice del libro. Les dejo el enlace para que descarguen e instalen esto en su MATLAB, o si no están utilizando el MATLAB en su computador, para que lo pasen al MATLAB Drive. Por último, agradecerles su atención. Como apéndice de esta clase, se va a resolver un ejercicio del corripio en el tablero virtual, y pedirles excusas por la letra. Todavía no me acostumbro a escribir en el computador, y creo que iremos mejorando a medida que pase las semanas. Muchas gracias, feliz semana.